Hola a todos. En esta parte del curso vamos a comenzar a trabajar la reactividad de las moléculas orgánicas y cómo las moléculas orgánicas reaccionan eh, a través de ciertas partes de la estructura molecular y qué es lo que gobierna estas reacciones para poder entender, ¿no es cierto?, por qué reaccionan de una cierta manera, cuáles son las formas en las cuales se producen estas reacciones, etcétera. Para poder describir una reacción química en química orgánica necesitamos trabajar dos aspectos de las reacciones orgánicas, la termodinámica y la cinética. ¿Ya? La termodinámica nos describe la reacción en el equilibrio. Nos dice, una vez que el equilibrio se estableció, cuánto va a haber de reactivos y de productos. ¿Okay? Y está gobernada obviamente por la constante de equilibrio. Por otro lado, la cinética nos describe la reacción durante el momento en que se está produciendo, es decir, fuera del equilibrio, cuando todavía el equilibrio no se establece. ¿Okay? Y esta idea de la cinética nos va a ser muy útil, ¿no es cierto?, para poder entender por qué las reacciones terminan con ciertos productos entregados por la termodinámica, pero que digamos no podemos entender solo a través de la termodinámica por qué se produjeron esos productos, es decir, qué fue lo que pasó en el entremedio. Y ahí es donde la cinética hace su parte. Eh, Cuando nosotros hacemos una reacción química, ¿no es cierto? Vamos a tener reactivos y productos. Y estos reactivos y productos van a pasar, ¿no es cierto?, de una etapa con una cierta energía y van a pasar por un periodo, ¿no es cierto?, de cambio en donde los enlaces se van a producir de diferente manera y se van a reorganizar estos enlaces en otros enlaces distintos para poder generar los productos. ¿Ya? Esto entonces nosotros lo podemos graficar en un gráfico de energía libre, ¿no es cierto? La energía más completa que considera tanto la parte entálpica como entrópica, vamos a ver un poco más adelante, y cómo esta energía va cambiando las moléculas que están participando durante la reacción, el progreso de la reacción. Entonces, comenzamos con una cierta energía libre de los reactivos y esta energía libre va cambiando a medida que los enlaces se van reorganizando y obtengo después la energía libre de los productos, ¿no es cierto? Cuando lo vemos desde el punto de vista termodinámico, la termodinámica solamente nos habla del equilibrio, ¿no es cierto? Y por lo tanto está gobernada por la constante de equilibrio que nos indica las cantidades de productos y reactantes que hay en el equilibrio. ¿Okay? Y de esta constante de equilibrio nosotros matemáticamente podemos describir la energía libre del sistema o la diferencia de energía libre. Entonces, esta diferencia de energía libre en la práctica nos está indicando si cuando se produjo la reacción hubo un cambio de energía libre positivo o negativo, es decir, si bajó o subió la energía libre del sistema. Cuando, ¿no es cierto?, cuando la energía libre del sistema disminuyó, es decir, hay una diferencia negativa de energía libre, entonces vamos a ver un gráfico como el que se muestra a la izquierda, en donde la energía libre de los reactivos es mayor que la energía libre de los productos, ¿no es cierto? Eso genera un delta G negativo y se dice que la reacción es exergónica, ¿no es cierto? Y cuando eso sucede, matemáticamente nosotros podemos calcular de que eso va a generar una constante de equilibrio que es mayor a 1. ¿Okay? ¿Qué significa una constante de equilibrio que es mayor a 1? Significa que tengo más productos que reactivos en el equilibrio. Es decir, la reacción se produce en esa dirección. Cuando nosotros tenemos una reacción en donde los reactivos tienen menos energía libre que los productos, es decir, hay una diferencia positiva de energía libre, entonces vamos a tener una constante de equilibrio que es menor a 1, es decir, nos está indicando que hay más reactivos que productos dentro ¿cierto?, de la expresión de la constante de equilibrio. Entonces, en la práctica nos está diciendo que en realidad esa reacción no se produce en esa dirección, sino que se produce en la dirección contraria. Nosotros podemos hacer muy rápidamente, ¿no es cierto?, un ejercicio numérico de qué significa estas relaciones matemáticas entre la constante de equilibrio, la energía libre, etc.
Por ejemplo, si nosotros consideramos un equilibrio conformacional, ¿no es cierto?, del fluorociclohexano en su forma ecuatorial, mientras versus el fluorociclohexano de su forma, digamos, axial, y consideramos esa constante de equilibrio, nosotros podemos, a través de la diferencia de energía libre, calcular cuál es esa constante de equilibrio, y al calcular la constante de equilibrio podemos también saber cuál es el porcentaje real de cada uno de los componentes del equilibrio en una solución final, digamos, que ya está en el equilibrio. Entonces, si existe una diferencia de 0,25 kilocalorías por mol de energía libre, ¿no es cierto? Esa diferencia de energía libre equivale a una constante de equilibrio. Si nosotros hacemos el cálculo matemático, esa diferencia de energía libre, y la llevamos a la expresión delta G igual menos RT, el logaritmo natural de la constante de equilibrio, y reemplazamos, ¿no es cierto?, el delta G, R y T, que son las constantes, las colocamos en el sistema, y vamos a tener de que la constante de equilibrio es de 1,53. Eso significa que existe 1,53 es a 1 de productos partido por reactivo, ¿no es cierto? En este caso, como está expresada la constante de equilibrio, eso sería ecuatorial versus axial. ¿Okay? Luego, si necesitamos calcular un porcentaje de esto, nosotros lo podemos hacer tomando el ecuatorial versus el 100%, que sería el ecuatorial más el axial. Hacemos esa proporción y nos da que es del orden de un 60%. Es decir, esa diferencia de energía libre de 0,25 kilocalorías por mol genera un exceso, ¿no es cierto?, del compuesto en su forma ecuatorial versus axial de un 60 a 40%. ¿Okay? Ahora, esta energía libre está considerando dos aspectos, ¿no es cierto?, de la termodinámica. La entalpía, que tiene que ver con la energía que está acumulada en los enlaces que tiene cada uno de los compuestos, ¿no es cierto?, y la entropía, que está relacionada con la capacidad de movimiento que tienen estas moléculas, es decir, lo que se conoce como los grados de libertad que tienen dentro de su sistema. Entonces, cuando yo tengo un sistema que que está más constreñido y que tiene menos grados de libertad, entonces se dice que hay una disminución en el orden, en la entalpía del sistema. Y nosotros podemos, digamos, tabular y calcular cuáles son estas diferencias de entalpía y de entropía numéricamente también. ¿Okay? Por ejemplo, un enlace carbono-hidrógeno en el metano, por ejemplo, es 105 kilocalorías por mol. ¿Okay? Entonces, cada vez que se rompe uno de esos enlaces o se forma uno de esos enlaces, hay una entrega digamos, o absorción de energía relacionada con uno de esos enlaces. ¿Okay? Por otro lado, la entalpía, ¿no es cierto?, tiene que ver con la libertad, y por lo tanto está muy relacionada con los estados físicos. Estados físicos más ordenados, más condensados, como los sólidos o los líquidos, tienen mucho menos libertad que los que no son condensados, como el sistema gaseoso, ¿no es cierto? Entonces, cuando, por ejemplo, yo obtengo, por ejemplo, de una reacción más moles de algo, entonces hay más desorden, hay más libertad, y por lo tanto la entalpía aumenta. Cuando yo disminuyo el número de reactivos, por ejemplo, paso de más reactivos a menos reactivos, a menos moles en producto, entonces obtengo una disminución de la entalpía, ¿no? Entonces eso se puede ver a través de esta pregunta, ¿no es cierto?, que dice: ¿para cuál de las reacciones la diferencia de entalpía va a ser más significativa? Cuando yo convierto A en B, no está cambiando el número de moles de un lado al otro, por lo tanto no va a haber una diferencia significativa en entalpía, ¿no es cierto?, relacionado con el número de moles. Pero si yo paso de A más B y llego a C, entonces estoy disminuyendo el número de moles de reactivos a producto, y por lo tanto va a haber una disminución de la entalpía. Algo parecido sucede cuando voy de A más B a C, ¿no es cierto? Estoy achicando el sistema de A más B a C más D, en donde el sistema más o menos se mantiene constante en cantidad. Ojo, no estamos hablando de masa, sino que estamos hablando de cantidad de moléculas, ¿ya?
o de moles cuando lo llevamos a lo macroscópico. ¿Ok? Entonces, otra forma en la cual la entalpía tiende a cambiar en los sistemas tiene que ver con cómo estos sistemas están ordenados a nivel de soluciones, digamos, a nivel macroscópico. Cuando yo genero, por ejemplo, iones que pueden ser estabilizados, ¿no es cierto? Eso genera un cambio también en la entalpía. Si esos iones están, digamos, pueden ser estabilizados o no pueden ser estabilizados, genera esos cambios que después resuenan en la energía libre también. Entonces hay que considerar ese tipo de efectos también dentro de las reacciones químicas, y esa es la razón de por qué las reacciones químicas dependen tanto, por ejemplo, del disolvente que se utiliza, y pueden tener comportamientos completamente distintos cuando yo cambio solamente cambiando el disolvente de una reacción. Por otro lado, en el otro aspecto está la cinética, ¿no es cierto? Y la cinética nos habla de qué sucede durante el proceso de llegar de reactivos a productos. ¿Okay? Entonces, que una reacción sea favorable desde el punto de vista entálpico o termodinámico, en el sentido, digamos, de energía, digamos, puede no significar de que la reacción realmente suceda si es que la cinética, que tiene que ver con la velocidad con la que las reacciones se producen, es muy lenta, y por lo tanto la reacción simplemente no sucede. Entonces, cuando hacemos esa combinación entre la parte energética, entálpica, entrópica versus la cinética del sistema, entonces ahí vemos qué sucede cuando este tipo de reacciones ahora le metemos la cinética dentro del proceso de reacción. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener una reacción en donde el cambio de energía libre total, ¿no es cierto?, neto, es negativo, es decir, es favorable, estoy disminuyendo la energía del sistema, y los sistemas van siempre a tener menos energía, y la cantidad de energía que se requiere para poder pasar de un punto a otro, es decir, este pequeño cerro que se produce, ¿no es cierto?, es bajo. Entonces la cinética de la reacción, que va a estar relacionada con esta energía de activación, va a ser baja. Pero eso también puede suceder con un sistema de energía mucho más alta, en donde yo sigo teniendo la misma diferencia de energía libre, es decir, la constante de equilibrio sigue siendo la misma, pero pasar de un punto a otro es muy alto, y esto significa que la reacción, para que llegue al equilibrio, va a ser muy lento. ¿Okay? Y yo, cuando hago una reacción química, me voy a ver expuesto a ambas, digamos, formas de la reacción. Es decir, el resultado de la reacción va a ser producto tanto del equilibrio, de lo que sucede al final del equilibrio, como de lo que sucede durante el proceso. Por otro lado, también podemos tener una diferencia de energía positiva, que significa que la reacción no va a suceder de forma espontánea en esa dirección, pero que puede ser rápida en términos de la cinética. Y lo mismo pasa si aumentamos la energía de activación, este delta G que vemos aquí, es mucho mayor. O sea, esto es lo menos, digamos, favorable para una reacción que tenga una alta energía de activación, y además esté desfavorable desde el punto de vista de la energía libre. ¿Okay? Entonces vamos a tomar una reacción, un caso de reacción, ¿no es cierto?, en donde tenemos no vamos a ver todavía el mecanismo, cómo esto está sucediendo, digamos, pero en la práctica lo que tenemos es que tenemos dos reactivos, ¿no es cierto? Tenemos este alqueno y tenemos ácido bromhídrico, y de alguna manera este ácido bromhídrico interacciona con este doble enlace, lo debilita, ¿ya?, y eventualmente genera un compuesto que es un carbocatión, es una molécula orgánica que tiene un átomo de carbono con una carga formal positiva. Y luego este carbocatión, en una segunda etapa de la reacción, ¿no es cierto?, reacciona con un bromuro que se liberó durante este primer proceso, y forma un enlace con este carbocatión, y se obtiene un compuesto final que no es el compuesto original, es un producto de la reacción. ¿Okay? Entonces la reacción sucede por varios pasos, digamos. Se producen cosas intermedias, se producen compuestos que están ahí, pero que eventualmente terminan convirtiéndose en otra cosa, etc. Si nosotros ahora llevamos esto a un gráfico de energía libre, ¿no es cierto?, lo que vamos a obtener es que
los reactivos que tenían originalmente una cierta energía libre, tienen que subir una cierta energía de activación, ¿no es cierto? En esta energía de activación vamos a tener en la punta un estado de transición. El estado de transición es el proceso a medio camino entre dos formas relativamente estables de una molécula. Es decir, es el punto en donde la energía libre o los enlaces se están rompiendo, lo que requiere energía, ¿no es cierto? Pero se están también formando, lo que libera energía. Y este equilibrio entre estas dos cosas, ¿no es cierto?, está en el punto máximo. Luego, en el caso de nuestra reacción, obtenemos un carbocatión, que es un intermediario. ¿Y por qué es un intermediario? Porque es una molécula que después nosotros no aislamos como producto. Es un compuesto que se produce en la reacción, pero que eventualmente termina llegando a formar otro compuesto. Y en una segunda etapa de la reacción, este carbocatión vuelve a reaccionar con un diferente estado de transición, distinto al anterior, que tiene su propia energía de activación, y finalmente se obtienen los productos que son los productos finales de la reacción y que son los que yo finalmente voy a observar cuando haga la reacción. Y yo cuando haga la reacción no voy a observar ni los estados de transición ni los intermediarios de reacción, ¿okay? Ni las puntas de los cerros ni los valles intermedios de la reacción. Entonces cuando yo coloco todo esto junto y coloco las dos etapas de la reacción, obtengo un gráfico de este tipo. Tengo una mezcla de dos compuestos, ¿no es cierto?, que comienzan a reaccionar. Se obtiene un punto máximo de energía libre, que es el estado de transición. Finalmente tengo ese estado de transición termina en un intermediario, y este intermediario en una segunda reacción con un diferente estado de activación termina en los productos. La energía libre total del sistema, neta, la diferencia de energía libre neta del sistema, ¿no es cierto?, es la que nos entrega la constante de equilibrio. Depende solamente de reactivos y productos, no de lo que sucede aquí en el medio. Pero la cinética sí depende de lo que sucede aquí en el medio, ¿okay? Y lo que va a suceder es que mientras más alto sea el cerro de energía de activación, más lenta va a ser la reacción en esa dirección, ¿okay?, entre esto y esto, ¿okay? Ahora, cuando tenemos sistemas en donde se produce más, ¿no es cierto?, de una energía de activación, más de un estado de transición, la velocidad de la reacción, que es lo que efectivamente nosotros observamos de la cinética de la reacción, va a depender únicamente del paso más lento que tenga toda la reacción. Si la reacción tiene un paso, dos pasos, tres pasos, el paso que sea más lento, ¿no es cierto?, es el paso que va a definir cuál va a ser la energía de la velocidad de la reacción finalmente, ¿okay? Entonces aquí, mirando este gráfico, nosotros podemos verificar de que en la práctica el paso lento, el paso difícil de la reacción es este paso inicial donde la energía de activación es mayor, mientras que cuando yo voy en el segundo paso, esta segunda energía de activación que está aquí, ¿no es cierto?, es menor y por lo tanto no va a contribuir a la velocidad de la reacción. Este va a ser el paso rápido. Este va a ser el paso lento, el paso que define la velocidad, y este va a ser el paso rápido, que no lo define, ¿okay? Aquí, por ejemplo, tenemos un ejercicio que nos puede ayudar a entender esta idea. Dice, ¿en cuál de los pasos de la siguiente reacción tiene la energía libre de activación mayor? Entonces, nosotros podemos ver la reacción en esta dirección, ¿no es cierto? Los reactivos, estos son los reactivos y estos son los productos, pero también la podemos ver al revés, podemos partir hacia el otro lado, depende de cómo la queramos ver. Si la vemos para allá, ¿no es cierto?, tenemos aquí una energía de activación que es bastante grande. Después tenemos una segunda energía de activación que se mide desde el intermediario, ¿no es cierto?, hasta el estado de transición, que es menor que la anterior, y esta es aún menor, ¿no es cierto? Entonces la energía de activación de mayor va a ser la del primer paso, ¿no es cierto?, del primer cerro, podríamos decir, ¿okay? Dice, el intermediario que se forma inicialmente tiene más posibilidades o es más apto
de seguir hacia los productos o de volver hacia los reactivos. ¿Cómo sé yo si el intermediario que se genera tiene más posibilidades de seguir hacia reactivos o de volver a los productos? Primero tengo que identificar cuál es el primer intermediario. El primer intermediario de la reacción, ¿no es cierto?, sería el primer valle en el ciclo de valles y cerros que tiene la reacción, ¿no es cierto? Este es el primer intermediario. El segundo sería este, ¿no es cierto? Entonces el primer intermediario, que es el que está aquí, tiene la posibilidad de seguir en la reacción o de volver. ¿Okay? Siempre cuando yo estoy en un cierto punto de la reacción, como las reacciones son reversibles, siempre pueden ir y volver. En este caso, ¿no es cierto?, ir para allá significa saltar esta energía de activación. Volver significa esta energía de activación. Y por lo tanto, en este caso, este primer intermediario tiene más posibilidades de volver, ¿no es cierto?, porque la energía de activación es menor de vuelta que de seguir hacia el otro lado. ¿Okay? Entonces esta no es una muy buena reacción en ese sentido, porque una vez que incluso yo obtenga el paso rápido, el paso lento de la reacción, yo lo llegue, este intermediario va a tener la tendencia a volverse y por lo tanto la reacción va a costar mucho que vaya hacia la dirección de los productos. ¿Okay? Y al final dice cuál paso de la secuencia de reacción es el que determina su velocidad. El que determina su velocidad es el que tiene la mayor energía de activación, que en este caso era la primera, que fue la que definimos, ¿no es cierto?, en la primera parte de la pregunta.